vamos a predicar bajo el tema, en un tiempo difícil, Dios te llamó para sacar un guerrero. Tanto. Vemos, ¿verdad? Que después de la muerte de José se levantó una generación que no conocía a Jehová y hacían lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Vemos que la Biblia nos habla que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová y vemos que Dios usó a los madianitas para disciplinar al pueblo de Israel sobre su idolatría. Vemos que cuando murió Moisés, ¿verdad? Que Josué era el que estaba al lado de Moisés. Cuando murió Moisés, en el primer capítulo de Josué, dice, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Dice, varón esforzado, como estuve con Moisés, así estaré contigo, ¿verdad? Que vemos que él iba a guiar ahí el pueblo de Israel para llevarla a la tierra prometida. Y vemos que después que él conquistó la tierra, vemos que en Jueces capítulo 6 habla que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Si lo vemos en el ámbito, en el ámbito espiritual, vemos que el pueblo de Israel estaba cómodo, tenían todo, ¿verdad? Estaban cómodos. Y cuando uno está cómodo, vemos que Dios, cuando uno está cómodo, ya cuando Dios nos bendice y la nevera está llena y Él nos bendice en lo secular, en el trabajo, la finanza va bien, todo bien, nosotros nos ponemos cómodos, ¿verdad? Y vemos que el pueblo de Israel se puso cómodo y cayó en idolatría. Y vemos que el mismo Maidán, Dios lo usó para que disciplinar al pueblo de Israel. Así mismo somos nosotros, porque me incluyo yo. Cuando Dios me bendecía a mí con buenos trabajos y todo, yo me ponía cómodo, ¿verdad? Me ponía cómodo, porque ya Dios me bendecía y como quien dice, ya como que nos retiramos un poquito y nos ponemos un poquito cómodos, pero ahí entonces Dios ve y aprieta, ¿verdad? Y entonces como dice en el versículo 6, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, por causa que los madianitas y los amalecitas y los del oriente lo estaban oprimiendo con su comida y ellos tuvieron que hacer cuevas, ¿verdad? Asimismo, cuando Dios no nos mete en un proceso, porque a veces uno mismo se mete en el proceso, uno mismo, lo he dicho varias veces y yo decía, Dios mío, cuando yo estaba leyendo, lo mismo, una de las mayorías idolatría es el teléfono. ¿Por qué? Yo me acuerdo, Dios me bendecía, Dios me usaba. Cuando cogía 2 o 3 veces las partes, Dios me usaba. ¿Y qué yo hacía? Deber llegar a mi casa y clamar a Dios. Dios mío, mira, cogí esta parte para que te fortalezca. Yo me ponía cómodo. Como ya yo prediqué, me ponía cómodo durante la semana. Y cuando venía a ver, estaba una muerte espiritual. Después tenía a Leica ahí encima de mí. Oh, está en el teléfono todo el día. Y cuando le dan en la llaga a uno, molesta. Y uno pelea con la mujer, ¿verdad? Por eso, porque cuando Dios pone a uno, por ejemplo, yo he aprendido desde que llegué aquí, cojo la parte, sea la lectura, aunque sean 5 o 10 minutos, yo tengo que meterme otra vez, a ayudar, porque ahí es que el diablo viene y le da más duro a uno. Pues vemos que viene clamaron y manda un profeta y le dice, yo lo saqué de la sierra de los antepasados, de los, dice, yo lo saqué de casa de servidumbre de Egipto, lo saqué con mano dura, ¿verdad? Así es cuando Dios nos saca del mundo, nos saca, ¿verdad? Nos limpia y todo. Pero cuando nosotros nos sentimos un poquitito nada más, ¿qué hace Dios? Dice, dame meterle un poquito el power porque este está como que el ego se le está subiendo mucho. Pero vemos, ¿verdad? Que en medio, que en un tiempo difícil, el pueblo de Israel estaba en un tiempo difícil, pero Dios iba a llamar a un guerrero. Vemos en el capítulo 11, en el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, Abiserita,
y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en la larga para esconderlo de los madianitas. Buscamos el significado de Gedeón, es guerrero, juez o talador, ¿verdad? Aquí vemos que Jehová llama a Gedeón en un tiempo difícil para llamar nuestra atención. Dios lo mete en un proceso, pero Él quiere llamar la atención. Como yo le dije, cuando nosotros nos sentimos que Dios nos usa como un poquito, se siente la presencia y todo, ya nosotros nos creemos que no podemos hacer sin nada. Y la Biblia nos dice en 1 Samuel, ¿verdad? En 1 Samuel 2:9 nos dice que nosotros no somos fuertes por nuestras propias fuerzas. Nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Y vemos que decía, el ángel de Jehová se le apareció y Jehová está contigo como varón esforzado. A mí esa parte a mí me gustó. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo me congregaba aquí en el Bronx, la iglesia cerró. Estaban buscando iglesia en Middletown. Yo estaba más muerto que un rabo de yuca seco. Mira, seco. Y yo voy y visito. Me vieron bien vestiditos. Nos pasaron al frente. Y ella empezó a orar. Viene una muchacha hablando lengua de ahí. Y viene a hablar y me habla a mí. Y me dice, varón esforzado y valiente que come Biblia. Muchacho, yo no leía ni el Salmo. Y estamos así al frente. Y cuando ella dice eso, Leica le dice delante de ella, no lo reciba, eso no es para ti. Y como yo he dicho, me pasaba en el teléfono y para la pandemia, muchachos, le metí durísimo al Netflix. Y ella me dice a mí que yo era varón y esforzado. Y Leica me dice, no lo reciba, que eso no es para ti. No fuimos más ahí. Dice la Biblia que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Y una encina era un árbol grande, frondoso, cuya rama era dura y su fruto era bellota. Y se sentó y observaba la dedicación y la inteligencia que hacía Gedeón. Porque Gedeón, cuando sacudía el trigo, era para despistar los enemigos. Y así nosotros, esas cualidades que nosotros teníamos en el mundo, cuando Dios nos llama, esas mismas cualidades son las que Dios quiere que uno tenga ahora aquí en el Evangelio. Porque a veces uno, cuando hablaba con la gente, estando en el mundo, decía, vamos para acá, chacho, y uno las convencía a hacer lo malo. Y uno tiene, cuando vaya a predicar y evangelizar afuera, uno tiene que tener esa misma, como decimos los boricuas, esa terapia de hablar con la gente para venir a los caminos de Dios. Y Jehová veía que él sabía que podía sacar algo de Gedeón, porque él estaba mirando su inteligencia de Gedeón. Y así mismo veía las cualidades de cada uno de nosotros que teníamos en el mundo. Y Dios sabe esas cualidades que nosotros teníamos, las poníamos en práctica en los caminos de Dios. Las cosas espirituales, sale un guerrero. Y vemos que este hombre Gedeón era un hombre prudente, tenía buena estrategia, ya que cuando sacudía el trigo era para confundir los enemigos. Madián, que saqueaba los depósitos del alimento de Israel. Tres cosas que vio Jehová en Gedeón. Primero, era un hombre humilde, porque cuando él lo llama, él le dice, varón esforzado y valiente. Él no creía en sí mismo. Él no creía en sí mismo. Así en las cosas espirituales, cuando yo estaba, a mí me decían que yo iba a ser evangelista y yo no creía en mí. Porque todo lo que yo hacía era malo cuando yo estaba en el mundo. Todos mis pensamientos, todo era malo. Porque mi madre a mí no me crió en los caminos de Dios. Mi madre lo que bregaba siempre fue, desde que me acostumbré, era con brujería y todo. Y yo me crié en esos caminos. Y Gedeón respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevivido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó de Jehová de Egipto y ahora nos hace despertar y nos entrega las manos del madianita? Lo que pasa es que Gedeón no sabía que a él entregarle a los madianitas iba a salir un guerrero. Iba a salir un guerrero. Y Gedeón era un guerrero. Mira que le digo, ve esta fuerza y salvará a Israel las manos de los madianitas. Te envío yo.
entonces respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre y el menor de las casas de mi padre. Ahí Dios, ¿verdad? Él era pobre. Él fue con su humildad. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero como yo dije, nadie es fuerte por su propia fuerza. Dios sabía que él iba a hacer algo y lo iba a cumplir con Gedeón. Así mismo que él tiene algo con uno y con cada uno de nosotros y él lo va a cumplir. Nosotros tenemos que estar dispuestos cuando Dios nos llame. Aunque seamos pobres, aunque seamos de lo más bajo que Dios nos sacó, nos va a sacar y va a formar un guerrero. ¿Verdad? Que dice Santiago 4:10, dice, humíllense delante del Señor y Él exaltará. Él se estaba humillando. Él sabía que, que él no tenía nada que dar por su propia fuerza y ya le habían contado las maravillas que le habían hecho cuando lo sacaron de Egipto sus padres. Pero él sabía que si él se ponía en las manos de Dios, Dios iba a cumplir lo que Dios quería con él. Dice, te ruego, dice Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotar a los madianitas con un solo hombre. Me acuerdo que Freddy dijo una vez cuando predicaba que un hombre era por 1000. Y vemos, ¿verdad? Que Gedeón era un hombre que iba a sacar al pueblo de Israel del sufrimiento que tenía por las manos de Dios, obviamente, ¿verdad? Dice, ¿por qué Gedeón no confiaba en su propia fuerza? Porque él pensaba que porque su familia era pobre y era el menor de la casa, no iba a hacer nada en las manos de Dios. Mira cómo le dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta noche Dios busca un varón esforzado y valiente para sacar un guerrero. ¿Verdad? Vemos que él le pide una señal a Jehová y Jehová se la contesta. En el capítulo más adelante, él le dice, lo primero que le dijo que tenía que ir para las casas de su padre y romper los altares de Baal y de Acera. ¿Verdad? La segunda que Dios vio es tenía un corazón dispuesto. Él fue a romper los Baal que tenía en las casas de su padre. ¿Cuál es el Baal que nosotros tenemos en nuestro interior que nos impide llegar a los caminos de Dios, que nos impide hacer las cosas que Dios quiere que Él haga con uno? ¿Verdad? El tercero, que era obediente. Él fue y rompió los Baales que Jehová le había dicho. Y entonces el pueblo están bajo Maidana, en las manos de Maidana por 7 años. Y Gedeón le rompe los Baales y con todo eso lo querían matar. Pero vino el papá y dijo, si Baal saca a tu hijo, le dice el pueblo, saca a tu hijo para que muera, porque has derribado el altar de Baal y ha cortado nuestra imagen de cera que estaba junto a él. Y Joab le respondió, si todo lo que están junto a él contenderéis vosotros por Baal, defendería su causa, cualquiera que contienda, él muera esta mañana, y si es un Dios que contienda por él mismo, como él derribó su altar. El pueblo está bajo 7 años de los marianitas y todavía querían estar detrás de la idolatría. A veces, ¿verdad? Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, que nos incomoda lo que nosotros tenemos por dentro, que Él quiere que nosotros le entregamos, preferimos estar sentados y no hacer nada. Cuando Dios nos toca la llaguita, ¿verdad? Pero cuando Él hizo, que le fue a entregar, cuando Jehová le fue a entregar el pueblo de los marianitas, él le pidió 2 confirmaciones. Si el vellón estuviera mojado por dentro y afuera estaba seco, y después le pidió que afuera estuviera
seco, mojado y el vellón seco. Y Dios le confirmó esas dos, se las confirmó. A veces, ¿verdad? Uno está en la iglesia y a veces uno se pone a escuchar voces de otros lados o se quieren ir de la iglesia y uno le tiene que pedir confirmación en todo a Dios. Yo era uno que yo no le pedía confirmación a nada y Leica le pedía confirmación a Dios y no nos movíamos hasta que Dios no nos contestaba. Si era por mí, yo me iba, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos podemos escuchar voces, nos llaman, llamamos o como te digo, o hasta nos queremos ir de una iglesia, pero no le pedimos confirmación a Dios. Y vemos que este hombre todo lo que iba a hacer, él quería pedirle confirmación a Dios para ver si Dios lo iba a respaldar. Vemos que el capítulo 7 habla que eran 22,000 hombres que iban a guerrear con ese pueblo. Y Dios le dijo que eran muchos, ¿verdad? Y le dice, dile que los que se vayan a ir, que se quieran a ir, que se vayan. Y se fueron 12,000. Se fueron 12,000. Cuando Dios está haciendo las cosas con uno, ¿verdad? Que viene un grupo, entra un grupo nuevo, se bautizan y todo. Y siempre hay uno que hace la diferencia y los otros se van. Siempre hay uno que hace la diferencia. Y vemos que se fueron, dejaron 10,000, se fueron 12,000, más de la mitad, porque no querían compromiso. Vemos que después todavía Jehová le dice, son muchos. Y eran 10,000. Y dijo, llévalo. Y el que lamiere la agua, pónmelo aparte. Y solamente fueron 300. O sea que 9,700 se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque el que lamiere la agua, esto lo interpreté yo así, estaba activo, ¿verdad? Estaba en ocasión de guerra, estaba preparado. Y entonces viene el pueblo de Dios, le da 300 y los manda a guerrear, pero los manda sin espada y sin nada. Ay, qué situación, ¿verdad? Los dividió de 100 en 100. Los dividió de 100 en 100 y vemos que los mandó sin espada y sin nada. Pero hubo algo que cuando nosotros estemos en el proceso, nosotros los que tenemos que alabar a Dios. Ellos alabaron a Dios y entre ellos mismos se mataron. Así mismo nosotros cuando estemos en el proceso, clamar a Dios y alabar a Dios, y todo se tiene que ir, se rompen las cadenas, se caen las murallas, todo se rompe. Vemos los tres guerreros valientes de David, ¿verdad? Están en 2 Samuel 23:8. Los tres valientes de David. Estos son los hombres de los valientes que tuvo David. Joseabá, Samosita, principal de los capitanes. Este era Andino, el escenita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después Eleazar, hijo de Don, Anonita, uno de los tres valientes que estaba con David cuando se desafiaron los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos con su mano y alcanzó, quedándose pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová le dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos del altar solo para recoger el botín. Así es fácil, ¿verdad? Cuando se nos levanta la situación, a veces dependemos de la rodilla del otro, ¿verdad? Y este hombre se quedó ahí guerreando se quedó. Porque mira cómo a mí me estaba. Hay dos clases de guerreros. Está el guerrero que es obediente, como Gedeón, y está el guerrero, pero que es rebelde. ¿Cómo así? Mira, la Biblia es fácil. Sansón tenía que matar a los filisteos, pero le dijeron que no podía comer nada inmundo y que no se casara con la filistea. Y por casarse con la filistea le terminaron sacando los ojos. Él guerrió, mató a los filisteos, pero le terminaron sacando los ojos, porque era un rebelde. Vemos a Saúl. Mira lo que dice de Saúl, ¿verdad? Mira, 1 Samuel 15:11 dice, me pesa puesto rey a Saúl,
porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Era un rebelde, porque deber esperar al líder, a Samuel, fue y hizo sacrificio porque él estaba pendiente al pueblo para que lo alabaran. Y eso era un rebelde. Y cuando Dios le dijo, vete y mata a todo el mundo, no obedeció y cogió lo mejor. Rebelde. Y Dios está buscando un guerrero en medio del proceso. Esos fueron los dos rebeldes. Eran de Israel, pero eran unos rebeldes. ¿Cuántos rebeldes, verdad? Vemos a veces los caminos de Dios. A veces uno mismo le ha dado dolor de cabeza al pastor, ¿verdad? Pero mira, por ser rebelde le sacaron los ojos al otro y el otro fue destituido. Pero siempre he dicho, mientras David estaba allá, el menospreciado, así como Gedeón, el menor, que cuando fueron a buscarle el rey, ve la casa de Isaí, él le trajo lo mejor, lo lindo, pero Dios no ve el corazón. Dios lo que ve el corazón no es estatura. Y vemos que prefirió Saúl tener al pueblo a su favor, ¿verdad? Y no obedecer a Dios. Yo estoy aprendiendo mucho allá en la obra de Middletown. Y porque somos poquitos, como Gedeón, que eran 300, pero Dios no busca cantidad. Dios lo que busca es cualidad. Dios proveerá si falta. Lo que Dios proveerá, porque si Dios llamó, no hace falta, Dios respalda. Y eso es lo que Saúl no vio. Saúl se dejó llevar por todo lo grande, lo mucho. Pero mira, una cosita así fue destituido. ¿Verdad? Esto es un rebelde, un guerrero rebelde. Después de esto, fue Sami, hijo de Agger, Aranita, los filisteos se habían reunido en él donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y los defendió y los mató. Y Jehová le dio una gran victoria. Cuando se los levante lo que se levante, uno lo que tiene que seguir guerreando porque Dios a su hijo no los deja en vergüenza. Y Dios los respalda. El que Dios llama, Dios respalda. Y vemos que, mira, muchas veces el pueblo de Israel vieron las maravillas y le contaron lo que hacían ante su pasado. Y con todo eso querían volver a la idolatría. Querían volver a la idolatría. Pero siempre se levanta un guerrero. Eso es lo que está buscando Dios en el medio del proceso de cada uno de nosotros. Porque todo el mundo tiene un proceso. Pero Dios lo que quiere es que uno guerree, que se mantenga ahí. Vemos estos tres hombres que eran unos guerreros, aunque las pruebas estuvo duras, se mantenían guerreando de esta manera firme y no le importaba morir. Tenemos que mantenernos firmes y si se nos levanta la prueba, tenemos que hacerle frente. No como el pueblo de Israel que huyeron y tuvieron miedo, solamente se quedaron tres hombres firmes en batalla. Y dice la Biblia, ¿verdad? En Filipenses 1:21 dice, porque morir en Cristo es ganancia. Ellos sabían que morir en Cristo era ganancia. Tres guerreros. Dios lo que está buscando unos guerreros, ¿verdad? Que se levanten y peleen con sus pruebas. Porque así mismo como el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová, no esperemos, ¿verdad? Que Dios nos meta en un proceso bien fuerte y después nosotros tengamos que clamar más, más durísimo, ¿verdad? Así mismo nosotros estando en el mundo, ¿verdad? Que mucho el diablo nos ha golpeado, ¿verdad? Pero Dios sabía que, aunque a nosotros nos menospreciaran y todo, Él sabía que podía sacar un guerrero en nosotros. Mi mamá vino hace poco y el domingo eh, Dios usó al pastor, ¿verdad? Desde Conérico. Y las palabras que dijo el pastor, yo no hablo así con el pastor. El pastor a veces me llama y, pastor, pero él dijo unas palabras que prefieren que yo esté en el mundo y me vean con una pistola, ¿verdad?
a que yo siga los caminos de Dios. Mi mamá llegó de Puerto Rico para acá y lleva como 2 semanas que se fue y ella no me ha llamado. Ella no me ha llamado que llegó ni nada. Y yo soy el primer, de mi familia, soy el primer cristiano. Y ella prefiere verme en el mundo, en las cosas que yo hacía antes. Porque créeme, ahora yo me río y yo hablo y todo, pero un santo yo no era. Llevo 9 años sin ir a Puerto Rico. Mi abuela que me crió se murió. No la pude ver. Mis hermanos fueron como con 100 guardias, porque estaban presos. Llegué yo de Puerto Rico en el 2014. En octubre cayeron todos presos. Solamente quedé yo y otro más. Tenía 21 años. En 3 meses lo mataron y le metieron como 200 tiros en Luquillo. Quedé yo vivo. Y de mi familia en verdad no he tenido el apoyo. Yo mi maíz sabe que si yo dejo los caminos de Dios, a mí me van a matar. Porque Dios me lo dijo cuando Pamela tenía 3 meses. Él me llama al frente y lo primero que me dice, tan fácil que tú te buscabas a los chavos y ahora los estás sudando. Y yo le dije, es verdad. Y me dijo, de tu familia no te preocupes, te estoy dando una. Pero te voy a decir algo. El día que tú dejes los caminos del Señor, a ti te mata. Me dijo. Y muchas veces yo estaba en Puerto Rico y yo estando con Pamela, Pamela tenía como 6 meses y intentaron matarme. Lo que pasa es que me veían con la nena y no me hacían nada. Y yo le digo a Leika, vámonos porque ella estaba embarazada y vámonos porque si no yo no voy a ver el nene, le digo. Y ella no quería irse. Y yo le dije, bueno, yo me había convertido, pero yo todavía estaba en la carne. Y le digo, si tú no te vas, a mí no me importa lo que diga Dios, yo me voy a ir. Y no le dije a nadie que yo me iba. Y estaban dando tratados y la muchacha le dijo, ¿puedo orar por ti? Ella le dijo que sí. Y lo primero que le dijo, el vuelo que tú esperas, vete, porque eso es de Dios. Y como le dijo, mi mind me dolió, ¿verdad? El domingo, porque lo único que yo he tenido son los de la iglesia, así. No saben el mensaje. 3 años sin ver a mi mind, solamente la vi 2 veces y no me procuró. Porque ellos quieren que yo siga haciendo lo que yo hacía antes. Cuando yo empecé con Leita, yo no conocía de Dios. Yo tenía hasta un indio, tenía collares, y yo le pedía a él que me cuidara. Piso la casa de mi mamá y me están amenazando por Facebook. Pisé la casa de mi mamá y las saltaron a tiro. Y todavía a mi mamá parece que mi familia quiere que yo vuelva ahí. Pero Dios está levantando un guerrero, ¿verdad? Esa palabra que Dios le dio al pastor me administró y la lloré. Porque te digo, un santo no era. Pero uno se cansa de lo mismo que el diablo le siga dando a uno. Tú entras a mi casa, tú entrabas a casa de mi madre y lo que había era, todo lo que se hablaba era maldad. Vamos a matar a fulano. Estamos puestos para este. A ella le han dicho que están puestos para uno. Y como ella, ¿verdad? Mi familia, no ella nada más, no se contenta, no me mandan un mensaje cuando yo predico, cuando cojo una parte, nada. Como me dijo el pastor, me llaman por un beneficio cuando quieren dinero. Pero yo aprendí, pues yo me metí en todas las casas.
mi familia, y tú puedes entrar y todas tienen altar, todas. Y yo salía con un dolor de cabeza y siempre peleando con Leica. Pero mi mamá vino y no entré a la casa. Le dije a mi mamá, ¿para qué yo voy a ir para allá? Si llevo 9 años en Middletown y nunca me han invitado para nada. Ahora que tú estás, ahora quieren que yo vaya. Yo no voy para allá. Y le expliqué una, que mi tío brega con brujería. Así mismo, como uno tiene que ayunar, vigilar y orar, así mismo es él con su trabajo, con la brujería. Ayuna, vigilia y hace todo. Así mismo fui yo una vez que mi mamá me llevó. Me dijo, vente para que te hagan un trabajo. Tuve 7 días vestido de blanco con todos los collares. Y yo pensé que iba a salir de ahí y salir más endemoniado, más aborrecido. Y esa persona así, que uno le hablaba mal a mi mamá, uno le hablaba malo. Y mi hermano varias veces le dieron a mi mamá. Ella prefiere vernos así. Y ve a un hombre que me ha cambiado, porque Dios me ha cambiado. Como todo, tengo mis luchas, mis batallas. A veces estoy en 80, bajo y subo, pero me he mantenido. He guerreado, como Dios quiere que seamos un guerrero. Y así mismo como el pueblo de Israel clamó a Jehová, y Dios le dio la victoria a Gedeón, así mismo quiere Dios que clamemos a Él y lo busquemos en espíritu de verdad. Y Él sacará un guerrero en nosotros en el proceso. Hasta aquí mi parte y Dios le bendiga.